Buenas tardes. La verdad es que estamos cumpliendo el programa y el horario excepcionalmente. Tengo que moderar una mesa que se llama Conociendo los enfoques de los gestores de la sanidad pública. ¿Cómo podéis ayudarnos? Bueno, llamamos gestores a los compañeros que tienen un cargo de designación, ya sea directores médicos, gerentes, directores generales. Pero yo creo que gestores somos todos aquellos que tomamos decisiones todos los días en nuestras consultas, de médicos, de enfermeras, todos aquellos que tenemos esa capacidad de tomar decisiones, somos gestores. Lo que pasa es que muchas veces, pues los gestores del día a día, los que estamos en las trincheras, pues necesitamos herramientas que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos. Y esas herramientas que pedimos que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos, bueno, pues tienen que tomar ese nivel técnico, ese nivel político, ese nivel de gestor puro y duro de recursos. Entonces, por eso pues tiene sentido esta mesa, ¿no? Y me acompañan hoy, pues, aquellas personas que son muy relevantes, tanto por su formación como por los cargos que están ocupando. Tenemos a Ana Rivero Rodríguez, que es la directora de enfermería, la directora de enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de León, es especialista en enfermería del trabajo y en enfermería familiar y comunitaria. Máster en gestión sanitaria, máster en prevención de riesgos laborales. También está con nosotros Marta León Tellez, que actualmente es la directora médica de atención hospitalaria del Hospital de Soria. Anteriormente ha tenido otros cargos de gestión y es médico internista. Tenemos también a Mónica Chicote. No, tenemos también a Marta León Tellez. No, repito. Esto, Mónica Chicote, me he alterado yo el orden, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y experta como médico asistencial en urgencias y gerente de atención primaria del área de Burgos desde noviembre de 2020 hasta la actualidad. Mónica Belén Cantón es médico licenciada por la Universidad de Valladolid en el 2001, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Clínico, ha realizado varios másteres de gestión y en este momento es la gerente del Hospital Universitario Río Ortega. Y a mi derecha tenemos Sonia Tamames, médico preventivista, referencia para todos nosotros en muchos aspectos de la virología, de la salud pública. En este momento es directora general de salud pública y ha sido compañera y copartícipe de muy numerosos estudios de investigación en los cuales ha participado varios de los ponentes y de los participantes en esta jornada de hoy. Y sin más, bueno, pues vamos a dar la palabra a la primera ponente, que es doña Ana Rivero. ¿Me haces la pregunta o...? Sí, te lanzo la pregunta, que la tengo que buscar en el móvil. Tenéis 5 minutos cada uno para expresarlas. Para contestarlas, perdón. La tenía preparada, pero se me ha ido de la- Bien. La primera pregunta es, durante la pandemia, España fue un país extremadamente vacunero. Y ahora existe una clara desafección ante las vacunas. ¿Cómo podemos recuperar esta implicación en la ciudadanía? Bien, buenas tardes a todos. Yo creo que la coyuntura social en ese momento era muy distinta a la que tenemos en la actualidad. Cuando llegaron las vacunas ya más o menos sabíamos hacer un diagnóstico con los antígenos, hacíamos un rastreo bastante bueno con el control de casos y contactos y su aislamiento, pero todavía no teníamos un tratamiento eficaz y específico para el COVID. En ese momento la gente se estaba muriendo. Nosotros en las residencias de ancianos, cuando se infectaba una residencia en su totalidad, sabíamos que del 25 al 30% de la gente iba a fallecer. Entonces eso, bueno, pues daba mucho miedo. Entonces cuando aparecieron las vacunas lo vimos más como algo curativo que preventivo.
era para nosotros muy importante tener como algo que nos dijera que ya no se va a morir tanta gente, que la gente se iba a curar. Y luego a posteriori también la necesidad para poder viajar, esa obligatoriedad, también ayudó mucho a conseguir esas coberturas vacunales. Por otro lado, el personal sanitario teníamos un objetivo en común, todos, que era vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Entonces se desplegó un operativo que era inocular el 100% de las vacunas que llegaban y dar la posibilidad a todos los ciudadanos de vacunarse de tal manera que se pudiera vacunar, en nuestro caso en León, igual en la ciudad que en el último pueblo más alejado que podía estar en la Cabrera. Y en una época que yo viéndolo ahora, que era de distanciamiento social, yo no sé, Mónica, si tú tienes la misma percepción, pero fue yo creo que el momento de mayor comunicación entre todas las entidades, que a nivel de consejería con las gerencias para realizar los planes estratégicos, era una comunicación muy fluida, casi a diario, donde más o menos valoramos la estrategia que íbamos a seguir y luego desde las gerencias con los centros de salud a nivel operativo esa comunicación era casi instantánea, bien por Teams, bien por los grupos de WhatsApp, de tal manera que si en algún centro de salud había algún problema siempre se iba a dar cobertura, bien desde el Palacio o bien desde otro centro de salud. Cuando nos dejaron ya coadministrar y se vio que era posible coadministrar vacunas, eso también subió las tasas de la vacunación tanto de gripe como de neumo. Y en el Palacio, que era nuestro punto neurálgico de vacunación, cuando empezamos a vacunar por tramos etarios, y yo creo que está aquí un poco la respuesta, hacíamos una pregunta: ¿por qué se vacuna usted o por qué viene a vacunarse? Y aparte de muchas cosas, lo que nos decía mayoritariamente era porque nos lo aconsejó, me lo aconsejó mi médico o me lo aconsejó mi enfermera. Entonces, está claro que la involucración del personal sanitario es vital y fundamental a la hora de llegar a la ciudadanía. Las coberturas que tenemos de vacunación en el personal sanitario, y yo no sé por qué, son bajísimas. Muchas veces tenemos una cobertura menor en personal sanitario que en lo que es ese margen etario en la población general. Entonces yo creo que a través de formación y de motivación, no sé de qué manera, pero la cobertura vacunal de la población pasa por involucrar al personal sanitario. Y también por otro lado, yo creo que necesitamos mejorar la accesibilidad al sistema. En la pandemia nos dieron la oportunidad de hacer, igual que que somos vacuneros, como dice la pregunta, pues también teníamos vacunódromos. Entonces, las vacunaciones masivas de los vacunódromos y los llamamientos que hacíamos por tramos etarios sin cita, eso ayudaba. En este momento la gente quiere inmediatez. Y aunque tuvieran que estar 3 horas esperando en una fila, sabían que ese día iban a salir vacunados. En cambio, ahora tienen que pedir cita, llegar a la consulta, y si no tienen la cita el día que quieren, lo dejan para más tarde, incluso cogen una cita que luego esa cita no llega. Y también por otro lado, y en este momento ya me refiero a la vacuna del COVID, nos es muy difícil hacer una captación oportunista en la consulta cuando en el COVID tenemos un vial de 6 dosis. Captamos a un paciente, pero claro, no tenemos suficientes pacientes ese día. Le emplazamos a la semana siguiente a que venga a vacunarse y muchas veces perdemos a este paciente. Entonces yo creo que es un poco pivota en tres puntos: la involucración del personal sanitario, que cree esa necesidad en la población, y mejorar la accesibilidad del usuario al sistema. Vale, pues Marta, tienes Bueno, la buenas palabra. tardes a todos. Muchas gracias por organizar una jornada como esta y por hacernos partícipes a los compañeros, incluso de las provincias más distantes de Valladolid. Bueno, en la época de la pandemia yo estaba, aunque tenía parte de mi trabajo estaba dedicado a la gestión, estaba en primera línea viendo a los pacientes y yo creo que una cosa que diferenció mucho eh, era el contexto epidemiológico principalmente. Teníamos un agente viral que era nuevo, que en muchas ocasiones era un virus letal y eso asustó mucho a la ciudadanía y evidentemente querían, como decía mi compañera, a la que comparto todo lo que ha dicho ella, la gente quería una posibilidad de seguir hacia adelante y eso lo vimos con las vacunas. Eh, Parece mentira, pero sabemos ya que las vacunas son unas vacunas seguras, que tienen unos controles de calidad extraordinarios y que nos tengamos que hacer esta pregunta y parece un poco absurdo. El doctor Eiros Bouza nos decía que la inmunidad eh, pasa y la inmunidad natural tiene fecha de caducidad y la única forma de poder conseguir una inmunización es con las vacunas.
convencer, tenemos que convencer con datos, tenemos que convencer con ciencia, tenemos que convencer con evidencia. A día de hoy hay enfermedades que son inmunoprevenibles, lo tenemos clarísimo. Incluso hay vacunas que previenen el cáncer. Con lo cual yo creo que a la población hay que hablarle las cosas claras, contárselas como debemos. Siempre que la consejería tiene un plan estratégico, habitualmente es exitoso. Lo hemos visto con los pacientes crónicos y pluripatológicos, lo hemos visto con los pacientes oncológicos. Probablemente tengamos que hacer una campaña también de vacunación, insistiendo sobre todo en los virus respiratorios, que con la alta incidencia que tienen en la época otoño-invernal coincide con las descompensaciones de muchas patologías crónicas y que nos generan en los hospitales auténticos caos por la disponibilidad de camas. Entonces, creo es eso, me reitero, en concienciación, en información, en que ver que la vacuna no es algo solo de niños, a los padres generalmente no nos tienen que convencer de vacunar a nuestros hijos y en cambio los adultos sí que es cierto que parece que no caemos en la cuenta y en la importancia que tenemos, no solo estando en un grupo etario, en un grupo de riesgo, sino con la visión, como decía también Iván al principio, de no solo protegernos a nivel individual, sino protegernos a nivel colectivo. Y al fin y al cabo esto es un acto de generosidad que en el siglo XXI en un país como el nuestro y en una comunidad como la nuestra tenemos tenemos que llevarlo a cabo y convencer por muchas vías, por la vía de la difusión, por la vía, como decía la compañera, de la concienciación de los profesionales. Yo creo que los profesionales a veces también necesitamos formación para evitar los mensajes contradictorios. No puede ser que tengamos una cobertura vacunal entre los profesionales tan baja en cuanto a gripe. Y eso es a base de pico y pala, y ir trabajando, convenciendo, utilizando redes sociales, utilizando cualquier medio de los que tenemos, incluso la inteligencia artificial, como decía la doctora que nos ha hablado al inicio. Y por mi parte es eso. Yo creo que es mejor prevenir una enfermedad que padecerla o padecer sus secuelas. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por adaptarte al tiempo, Mónica. Pues después de lo que han comentado mis compañeras y uniéndonos un poco al agradecimiento de la compañera en relación a la participación en estas jornadas, a mí me gustaría primero partir de la base de que la OMS en la época de pandemia nos felicitó precisamente por cómo habíamos hecho las cosas. Y esa felicitación se extendió a la gestión de atención primaria y la gestión de los centros de salud en relación a la vacunación. Recordemos que la vacunación fue básicamente realizada en atención primaria. Nos felicitó por el despliegue de las estrategias que habíamos hecho y nos felicitó también por el porcentaje de vacunación, la cobertura vacunal. Ahora tenemos una desafección por las vacunas que probablemente sea multifactorial, como bien han dicho las compañeras. Uno de los una reflexión sobre cuáles podían ser las causas de esa desafección, me planteaba pues las relacionadas entre el riesgo y el beneficio, ¿no? Parecía que con la vacuna del COVID estaba muy claro el beneficio que obteníamos con la vacunación en relación al riesgo. Con la vacunación de la gripe parece que nos planteamos si realmente hay esa relación riesgo-beneficio va a favor del beneficio. De hecho, hay una desconfianza creciente de la población a ese beneficio por la vacunación. Preocupante, preocupante porque eso indica que hay muy poca formación o que por lo menos la población no capta esa información que tenemos que transmitir. La influencia de los medios de comunicación es muy importante y no solamente de los medios de comunicación. Ahora hay una corriente muy naturalista, hay una corriente antivacunas que aunque en principio parece que solamente influye en un 4% el tema de la comunicación en la desafección por la misma, pues ahí lo tenemos también. Y por otro lado, el personal sanitario, como hemos dicho, es fundamental. El personal sanitario en relación a la vacunación de la gripe, bueno, pues tiene mayor conocimiento y sabe que hay una gran variabilidad en relación a los estudios reales, ¿no? En la vida real, con lo cual, pues muchas veces no favorecen ni su autovacunación ni la vacunación de la población. Entonces, yo creo que aquí hay que incidir mucho. De hecho, bueno, pues dentro del personal sanitario, enfermería se vacuna bastante más que los médicos, nos lo tenemos que hacer mirar. La falta de percepción del riesgo
de la gripe en relación a la percepción del riesgo que tenía la COVID, ¿no? La gripe parece que es una enfermedad banal, sin embargo, tenemos grupos de riesgo que según los estudios y según la evidencia científica se ha demostrado que una mujer embarazada tiene 8 veces más probabilidad de ingresar si padece la gripe que si no la padece, con lo cual hay un riesgo importante, un riesgo de aborto, un riesgo de muerte súbita, un riesgo de complicación del embarazo. Lo mismo pasa con las enfermedades crónicas. La probabilidad de que un enfermo crónico se complique es mucho mayor, aumenta la morbimortalidad. Eso parece que no lo hemos sabido transmitir bien a la población general y ha hecho pues que nuestros pacientes realmente tengamos una desafección mayor por la vacunación. Pensando en todo esto, yo como gestora pensaba en qué palancas podemos tener para recuperar esa motivación por la vacunación en nuestra población, ¿no? Y se me ocurría, bueno, pues lo que hemos hecho realmente en la pandemia de la COVID, y que parece que ahora se nos ha olvidado, la comunicación clara y transparente hacia los pacientes, el explicarles cómo se hacen las vacunas, la seguridad que hay detrás de una vacuna, toda la investigación, todo eso es importante que lo conozcan. La educación continua de la población, realizando campañas de concienciación a las mismas, ¿no? Me parece fundamental que que la población esté concienciada de lo importante que es la vacunación para prevenir enfermedades y complicaciones. Un acceso equitativo. Les comentaba Ana, la accesibilidad de la atención primaria en una provincia como Burgos, por ejemplo, en la que tenemos tantísima dispersión. Bueno, pues en Burgos todos los años la vacunación antigripal se lleva a todos los centros de salud, a todos los consultorios locales, a todas las residencias de ancianos y a los domicilios de los pacientes que lo necesitan, con lo cual yo creo que eso es muy importante. El liderazgo de los profesionales sanitarios, ¿no? Es fundamental darles el protagonismo que tienen. Son los verdaderos educadores, son los verdaderos facilitadores de la vacunación, con lo cual es muy importante que ellos tengan su propio liderazgo, que se lo crean y que puedan transmitir esta importancia a la población general. Ahora con el proyecto de SACIL Excelente o con el proyecto de las píldoras informativas de 12 meses, 12 motivos para vacunarse, ¿no? Bueno, pues son iniciativas que está teniendo SACIL precisamente para esto. Y luego la participación comunitaria fundamental. Nuestros usuarios tienen que participar e involucrarles en este conocimiento de la vacunación. Tenemos que crear espacios de diálogo con ellos y de participación ciudadana para que podamos establecer con ellos un diálogo y puedan preguntarnos sobre el tema de vacunación. Los consejos de salud, por ejemplo, es una buena herramienta para poderlo hacer. Toda la, toda la participación comunitaria que hace atención primaria en el plan anual de gestión se nos estimula, se nos motiva precisamente a esa participación comunitaria. Yo creo que es muy importante también. Básicamente es un poco lo que han comentado mis compañeras. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que la gestión de la vacunación, para que no haya tanta desafección, tiene que venir por lo mismo que hicimos durante la COVID, ¿eh? Un estímulo para toda para motivar a los pacientes a que se vacunen. Muy bien. Gracias, Mónica. Belén. Bueno, yo que ya voy la última de todos los gestores, pues un poco voy a añadir, estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros. ¿Se me escucha bien? Sí, yo además en la faceta que tengo de especialista en medicina preventiva y salud pública, pues lo tengo totalmente interiorizado. ¿Cuál? Perdón. No, tengo totalmente claro, pues la incorporación de los vacunas, si no nos han explicado que cuando una vacuna se incorpora y los riesgos tan claro que me parece irrenunciable el incorporar la vacunación al día a día de la vida de las personas. Es decir, es la herramienta de salud pública más eficiente y más efectiva que se ha demostrado a lo largo de la historia. Parece poco lógico defender que alguien no lo incorpore en su forma de vida, en su plan preventivo terapéutico, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros con la población? Bueno, pues la población necesita, decimos muchas veces que hay que informarles y formarles. Pero es verdad que
nos tenemos que adaptar a los mensajes a nuestros oyentes, a quienes van a escuchar esos mensajes. Y a lo mejor lo primero que tenemos que hacer es preguntarles el por qué no se vacunan de una manera proactiva, ¿no? Es decir, hay gente que está muy concienciada, la gente las personas que pertenecen a los grupos de riesgo ya están acostumbrados en los mensajes anuales de las campañas, pues que forma parte de su día a día, pero las personas que no lo tienen interiorizado, lo que habría que hacer es preguntarles el por qué. De hecho, en los ECDC, utilizando el método de las 5 Cs, intentando ver cuáles son los motivos que hacen que las personas sean reacias a las vacunas, intentando buscar aspectos más subjetivos, menos, definibles, pues han intentado plantear diferentes estrategias en diferentes países, intentando abordar pues, aspectos relacionados con por qué no genera confianza la toma de decisiones de la implantación de una vacuna en un país. Y muchas veces tiene que ver con que ellos no confían en su sistema sanitario o porque no confían en quien ha tomado la decisión. Bueno, pues a lo mejor hay que dirigir las estrategias en base a la percepción y a la información que nos dé la sociedad sobre por qué no se vacuna. Porque muchas veces nos lanzamos a concienciar, pero ¿qué mensaje necesita recibir la sociedad para poder cambiar ese mantra que tiene totalmente instaurado, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que a la gente formándola acorde a su lenguaje y con ejemplos que se adapten a ellos, es difícil defender no aceptar la vacuna. Es que me parece indefendible. Entonces, a lo mejor, no sé, tenemos que buscar otras fórmulas, no solamente lemas, sino a lo mejor testimonios. Es decir, pues, si con lo mismo no conseguimos mejorarlo, a lo mejor hay que cambiar el formato de llegada a la gente. No sé, eso sería desde luego para mí una de las opciones. ¿Qué nos ocurre? Que tenemos un actor fundamental que nos hace un flaco favor, que somos nosotros. O sea, los profesionales sanitarios que de cara a la población, además es un dato que por desgracia, ojalá con tanta transparencia eso no se supiera, pero es un dato que se sabe, que los profesionales no se vacunan. Entonces, ¿qué confianza podemos trasladar a la sociedad? Si mi médico no se vacuna, oye, ojo, yo tampoco me vacuno. Entonces, está claro que uno de los colectivos donde tenemos que actuar de una manera muy activa, no sé, a lo mejor voy a decir algo que es polémico o que no es aceptado, pero igual que si tú quieres ser policía, necesitas cumplir unos parámetros mínimos de altura, por ejemplo, pues a lo mejor para ser profesional sanitario, teniendo en cuenta que nadie te va a poner algo que sea malo para tu salud, es más, que te va a traer un beneficio, a lo mejor tiene que ser obligatoria la vacunación. Y se hayan hecho estrategias en ese sentido en Italia, bueno, pues a lo mejor nos lo tenemos que plantear. Yo lo dejo ahí, sé que no es el mensaje más, pues más suave, pero bueno, hay estrategias en ese sentido, pues porque tu obligación como profesional sanitario, y además lo estoy hablando, no lo estoy diciendo en un sentido egoísta, lo estoy diciendo en un sentido totalmente corresponsable de tu profesión. Es que te encargues, primero, de que tus pacientes no se infecten y tú no seas un vehículo, pero algo más importante en un contexto como el que estamos de falta de profesionales, que yo por no vacunarme me coja una neumonía, lo pasé mal a nivel individual, me coja una baja que nadie va a poder cubrir porque no hay profesionales y haga una sobrecarga en el resto de mis compañeros. Es decir, que es que hay muchos factores inherentes a que yo decida no vacunarme sin ningún argumento científico. Y dentro de los profesionales sanitarios me parece, pues sinceramente, indefendible. Entonces, creo que hay que hacer campañas de concienciación y de formación, sin lugar a dudas, pero a lo mejor hay que adecuar la información y la información a los oyentes. Porque me parece imposible que la gente con la información real pueda tener argumentos para rechazar. Lo digo de verdad. Muy bien. Bueno, pues es el turno de Sonia, que aparte de darnos su opinión como directora general de Salud Pública, también va a tener que dar respuestas a algunas de las cuestiones que se han planteado en esta mesa. O sea que tienes doble tarea. Te Bueno, damos 10 minutos. sí, Sí. si alguna se me escapa, me la podéis recordar, ¿eh? Que yo he ido tomando alguna nota y sí que tengo alguna nota cogida. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer al Colegio de Médicos y al Centro Nacional de Gripe la organización de esta jornada y a las presentes que me acompañáis en la mesa y que al final esto no deja de ser un reflejo de que la vacunación en el ámbito de Castilla y León pues aúna a
todos los ámbitos, a todos los niveles de la prestación asistencial y que además es algo importante como para teneros aquí hoy, así que muchas gracias a todas. Bueno, hay una cuestión que me ha llamado la atención y que a los que trabajamos desde el punto de vista de la prevención, pues probablemente nos ha chocado, y es que Ana decía que la vacuna frente al COVID se vio como algo curativo y no como algo preventivo. Claro, esto es curioso porque desde luego para los que pensamos en vacunas siempre pensamos en prevención, pero es cierto, o sea, aquella vacuna se vio como una solución a un problema que yo ya tengo. No es un problema que puedo llegar a tener o no, sino es un problema que tengo y tengo un problema cierto y una solución potencialmente efectiva. Y claro, y probablemente el déficit de coberturas que nos gustaría mejorar tienen que ver con esto, con que la gente no ve que muchas de las infecciones para las que podemos ofrecerles vacunas sean un problema cierto, sino un futurible que además, bueno, pues somos de natural optimistas y pensamos que ese problema no nos va a afectar a nosotros, puede afectar al de al lado, pero a nosotros que estamos jóvenes y lozanos, pues no nos va a tocar. Entonces, al final, una de las tareas es esta, es decir, bueno, vamos a ver cómo somos capaces de hacer ver a la gente que este es un problema, que si no es un problema absolutamente cierto, en caso de que lo sea, al menos va a ser un problema importante y por tanto le va a limitar su vida y realmente esa solución que se le ofrece no tiene un gran coste para él. Luego, dentro de la pregunta que nos haces, José Luis, yo veo en esto de cómo recuperar la implicación de la ciudadanía, también diría, por romper un poco una lanza, que tampoco se ha perdido tanto. Por citaros una fuente que ha sido bastante constante y que permite comparar diferentes comunidades autónomas y años prepandémicos, años pandémicos y lo que hay quien llama ya la pospandemia, aunque yo no me atrevería a decir que hayamos salido ya de lo que es la fase pandémica de la COVID-19, es el gripómetro. Es una herramienta, es una encuesta que realiza la compañía Sanofi Pasteur y en la que nos podemos ver reflejados de una manera más o menos homogénea. A Castilla y León le da unas coberturas un poquito inferiores a las que luego realmente nosotros constatamos, pero tenemos que tener en cuenta que esta encuesta se hace a personas que viven en sus domicilios y nuestras mayores coberturas están en el ámbito de institucionalizados. Por tanto, bueno, es bastante aceptable. Bueno, pues el gripómetro en Castilla y León ha pasado de alrededor del 60% de cobertura en mayores de 65 años a que en esta pasada temporada 2023-24 hayamos tenido un 70%. Es verdad que no tenemos el 72% de la temporada 22-23, pero nos hemos quedado todavía 10 puntos porcentuales por encima de lo que teníamos antes de la pandemia. Por tanto, yo creo que la pandemia, entre las pocas cosas positivas que nos ha traído, yo creo que sí que ha traído un reconocimiento de la vacunación como una herramienta que nos puede facilitar la vida o al menos no ponernos en riesgo de que esa vida se nos complique en extremo. Luego es verdad, y yo coincido con algunas de las cuestiones que habéis dicho, en que necesitamos adaptarnos a una nueva realidad. Tenemos que ofrecer inmediatez, tenemos que ser capaces de ofrecerle a la gente vacunación sin cita, tenemos que ser capaces de ofrecer otros horarios, tenemos que ser capaces de hacer llegar los mensajes. Y yo ahí estoy de acuerdo en que a lo mejor apelamos muchas veces a la parte racional y que quizá tenemos que empezar a apelar más a la parte emocional, porque bueno, pues vivimos en un mundo en el que la comunicación pues ha trascendido de lo racional, estamos en el momento el mensaje corto, la emoción, estamos en otro escenario y pues las administraciones nos adaptamos de una forma lenta. Lo que quizá no estoy tan de acuerdo es cómo abordar a los propios compañeros. Yo creo que los compañeros no se diferencian tanto del resto de la población y probablemente la forma de llegarles quizás sea también con cuestiones también emocionales, casi más que con formaciones o con que siempre ayudan, fíjate, yo creo que las formaciones les ayudan más a tener ellos herramientas y me corregís los que estáis a lo mejor en trinchera, para tener ellos las herramientas cuando tengan delante un paciente, explicarle
el por qué, pero para convencerles de que la vacunación es una buena herramienta, probablemente hay que apelar más a la parte emocional, porque yo creo que a veces los sanitarios nos queremos autodistinguir nosotros y tampoco somos tan distintos a la población. Y en cuanto a la vacunación obligatoria, yo te diré una cosa, Belén, cuando el servicio de anestesia, el 50% de la plantilla te diga que no se vacuna, ¿les despides? A los que sean estatutarios, les separas del servicio mediante disciplinario. ¿Y dónde vas a buscar anestesistas? Si me sabes responder a esas preguntas, yo mañana firmo la instrucción que diga que es obligatorio vacunarse para todos los sanitarios del SACIR. ¿Vale? No. Bueno, esa es otra herramienta que también hemos tocado la racional, la emocional y no habíamos tocado el bolsillo. Bien, vale. No es mala. Bueno, Pero entonces en esta mesa faltaría una pata. faltaría el secretario general de la Consejería y director económico y financiero del SACIR. No, bueno, sé que pondría el dinero, pero también algunas centrales sindicales. Bueno, Que para todos. de esta me vas a permitir que de esta pregunta pase palabra, José. Ha sido una puya. Vale. Y luego, bueno, por ir terminando ya en esta pregunta en concreto, yo creo que aquí además estamos hablando mucho de la gripe y un poco también de la COVID-19, pero creo que tenemos que empezar a pensar en que el calendario para las personas de el otro extremo de la vida, que no es la etapa infantil, y veo a alguien que se ríe porque además yo no iba a decir quién, pero ahora ya se ha descubierto. Se está ampliando, estamos hablando de vacunas frente al herpes zóster, vamos a tener vacuna frente al virus respiratorio sincitial y es probable que comiencen a aumentar de manera exponencial las vacunas dirigidas a los adultos mayores. Pero ¿cómo se las hacemos llegar? Primero tenemos un reto de ordenamiento del calendario en esas edades, porque para aplicarlo a población general, en el niño tenemos muy definida la consulta del niño sano, en qué visita se aplica cada vacuna, pero es que cuando a un adulto institucionalizado le queramos poner 4 vacunas de un plumazo, igual se sujeta porque está institucionalizado y no tiene mucho sitio donde correr, pero cuando se lo digamos a una persona de la población general, a ver cómo le enganchas. Eso por un lado. Y luego por otro lado, se las dirigimos de una forma que les hablamos de personas mayores. Y una persona que está en la sala y que se reía al principio de esta parte de mi intervención, yo recuerdo que tuvimos, y me lo recordaban hace poco personas que nos vieron la discusión, tuvimos una discusión cuando esa persona cumplió los 65 años, porque yo consideraba que se debía vacunar con vacuna ayudada con MF59 y él consideraba que debía vacunarse con vacuna de cultivo celular. Claro, ¿por qué? Porque esa persona es una absoluta convencida de la necesidad de la vacunación antigripal, con carácter universal, pero más aún siendo profesional sanitario como somos los que estamos en esta sala. Pero para nada se siente mayor el que es mayor. No te voy a preguntar qué vacuna te pones tú, José Luis. No todas las que me tocan. No todas las que te tocan, claro. Es que Tengo que entonar mi mea culpa. Bueno, ese es probablemente uno de los problemas. Nos estamos dirigiendo a la gente mayor diciéndole, eres mayor, vacúnate porque ya eres mayor. Quizá, si os dais cuenta, cuando se anuncia Multicentrum 50+, en ningún sitio aparece la palabra mayor. Meritene. ¿Cómo quieres ser al envejecer? No estás viejo, vas a envejecer algún día, como envejeceremos todos, te tomas el Meritene para estar estupendo. El mensaje es diferente. No es el mismo el mensaje que viene desde que tiene intereses comerciales que el mensaje que viene desde la institución. Pues eso es lo malo. El que tiene intereses comerciales y se juega los cuartos. Sabe llegar mejor. Exactamente. Y a lo mejor tenemos que aprender a llegar mejor. Sí. Y bueno, pues me callo ya. Y seguimos con la siguiente porque si no me como el tiempo. Nos daría para mucho. Yo te iba a hacer una pregunta, pero no te lo voy a hacer porque me acaba de reñir con la mitad del plan. Bueno, perdón. No, por más. Bueno, es que si no nos pasamos de tiempo. Os voy a lanzar la segunda pregunta y vamos a seguir en el mismo orden. La segunda pregunta es, ¿se debería generar? Y hemos hablado de ello, del mensaje, ¿no? La segunda pregunta, y algunos ya habéis contestado a la segunda pregunta sin haberlo enunciado.
Se debería generar un mensaje conjunto para convencer sobre vacunas. ¿Cuál sería el tuyo? ¿Existen mensajes magistrales? Bueno, yo creo que vamos a ir un poco al hilo de lo que decía nuestra directora general. Yo creo que no existe una fórmula magistral, no tenemos una varita mágica que demos un conjuro y de repente la gente haga lo que nosotros queremos. Pero sí que creo que es vital enviar un mensaje conjunto que llegue a toda la población. El tema emocional que decía nuestra directora general, yo creo que es muy importante. Si nos llega al corazón, normalmente le hacemos caso y durante más tiempo. Y esa parte comercial, también sería bueno echar un poquito de parte comercial, porque si la gente que se gasta los cuartos, como muy bien dice, llega al fin que quiere, nosotros también tenemos que llegar a ese fin. ¿Y por qué no de una manera comercial? Yo creo que también estaría bien lanzar ese mensaje de proteger a nuestra salud y la de la comunidad, pues desde esos dos planos, tanto el emocional como el comercial. Muchas veces un mensaje puede ser muy impactante, pero tiene que ir acompañado, yo creo que de una actitud o de un movimiento social, porque si no se queda en eso, en un mensaje que puede ser muy impactante y que llegue a mucha gente y que lo hablemos durante más o menos días, pero se quede ahí. Esos mensajes no mueven a la gente, sí que hablamos de ello, pero no provocan una acción. Entonces sí que tenemos que buscar alguna manera que esa gente se pueda mover. Yo creo que hay que hacer un trabajo previo desde las asociaciones científicas, desde los profesionales, también desde las asociaciones de pacientes, porque siempre se ve uno reflejado más en una persona que está a su igual. Y hay que plantar la semillita de educación para la salud. Yo creo que eso se tiene que hacer día a día y a lo largo del año. Y sí que es verdad que si sembramos esa semillita, esos lemas de los que estamos hablando sí que pueden actuar como catalizador en el momento que necesitemos mover a la población hacia vacunarse. También lo hablamos aquí que sí que existe una cultura de vacunación. En el tramo etario que decíamos de los 0 a 14 años andaremos cerca del 100%, en el 96-97% de cobertura vacunal. Lo que tenemos que hacer es mantener esa necesidad que tienen los padres hacia sus hijos a lo largo de toda la vida. Muy bien. Ahora sí me... Continúo con respecto a si deberíamos tener un mensaje conjunto, yo diría que más bien que mensaje conjunto, mensaje comunitario, que prácticamente todos los actores sanitarios pensamos lo mismo. También la directora general decía y hablaba de la parte emocional. Yo no sé por qué determinadas actitudes o determinados comportamientos de personas que se denominan o que denominan a la sociedad influencers llegan y cunden tanto. Entonces no sé si en las próximas campañas de gripe vamos a tener que vacunar a 2 o 3 personajes de estos así eh, influyentes y que lo publiquen, porque eso se ponen una ropa y la lleva todo el mundo, dicen que tienen sobrecrecimiento intestinal, lo hacen una enfermedad y todo el mundo se hace pruebas. Entonces a lo mejor también tenemos que ir un poquito por ahí. Pero yo vuelvo a repetirme, yo diría que las vacunas son seguras. Nos hemos traído aquí todas apuntes, lo cual es un síntoma de que todas hemos estudiado esto, aunque parezca que no, porque luego nos pisamos lo que decimos unas y otras. Pero el impacto de la gripe supone alrededor de 30.000 ingresos al año, unas 4.000 muertes, que puede ser cualquier población rural de cualquiera de nuestras provincias. Y el impacto de la vacuna lo que hace es que se reduzcan un 26% de las hospitalizaciones, un 40% de los ingresos en UCI, y la mortalidad evitada puede llegar a ser el 37%. Este año lo hemos visto de una forma muy especial con la inmunización del VRS. El año pasado tuvimos una situación crítica en las UCIs pediátricas y yo creo que en todo el sistema sanitario, y justo este año ha sido todo lo contrario. Ahora están surgiendo otras cosas diferentes. Nosotros en Soria concretamente tenemos ahora neumonías infantiles por Mycoplasma vulgaris, que es una cosa un poco nueva también para nosotros, pero como decía el doctor Bouza, estamos a un día menos de que nos vuelvan a pasar cosas diferentes. Entonces yo creo que las vacunas las tenemos que incorporar dentro de nuestra vida como un hábito saludable, de la misma manera que hablamos de dieta mediterránea, de la misma manera que hablamos de control de tensión arterial, de cifras de colesterol. Lo que tenemos que hacer es vacunarnos. Es un, nada, un hábito de vida más, un hábito de vida bueno. Sabemos que es beneficioso, sabemos que previene, y eso, incluirla dentro de nuestro estilo de vida, ni más ni menos. Gracias. Gracias. Moni. No me dejáis mucho más que aportar.
Belén, lo siento, porque te va a tocar la última. Es una polémica, no pasa nada. Yo creo que es fundamental mandar un mensaje común, ¿no? Y que tenemos que estar todos detrás de ese mensaje común. Sociedades científicas, gestores, políticos, ¿eh? Yo creo que es muy importante que todos los actores que estemos implicados en la salud pública de nuestros usuarios enviemos el mismo mensaje. No sé si tanto para convencer, a mí parece que como cuando dices convencer parece que estás vendiendo una moto, ¿no? Te tengo que convencer, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es concienciar a la población, concienciarla con conocimiento, que sepan realmente lo seguras que son las vacunas y lo que conseguimos con esa vacunación, ¿no? Entonces me parece muy importante concienciar a la población y a todos los agentes de que eso tiene que ser así. Fórmulas magistrales no hay. Es muy importante saber utilizar los canales de comunicación dependiendo de a qué población voy a vacunar. Y no es lo mismo vacunar a una población infantil a la que tengo que llegar a los padres, como si que tengo que vacunar a personas de riesgo, con lo cual tengo que llegar a una población de paciente crónico pluripatológico con un mensaje determinado o a una persona joven. Creo que tenemos que saber utilizar los canales de comunicación adecuados para cada una de las poblaciones. Nosotros sabemos lo que sabemos, pero hay gente especializada en esto. ¿Por qué no vamos a pedir ayuda y colaboración para que esto sea así, ¿no? Entonces, más que el mensaje magistral, yo creo que hay que adaptarse con los canales de comunicación adecuados a la población para poder llegar a ella. Pues nada más. Belén. Bueno, pues yo poco más que decir a lo que han comentado las compañeras y desde luego no quiero quedarme sin anestesistas, pero pensando en salud pública, el que fuera la vacunación obligatoria para que pudieran desempeñar su puesto de trabajo, es decir, a nivel de salud pública, porque claro, no nos voy a quedar yo sin anestesistas por ese motivo. Dicho esto, a ver, yo creo que no hay una fórmula magistral. Sí que lo han comentado las compañeras, que a lo mejor lo que hay que hacer es concienciar y formar a la gente acorde a quien nos está escuchando. Yo creo que es súper importante trasladar la retroalimentación, el feedback, lo que se obtiene con la vacunación. Porque el caso de la inmunización frente al VRS este año ha sido, bueno, es que yo creo que pocas acciones en sanidad, pocas, por no decir ninguna, han sido tan tremendamente efectivas. Y yo creo que hay que hacerlo llegar a toda la población, mensajes en los colegios, mensajes en las asociaciones de padres, para que la gente sepa los logros que se consiguen, porque es verdad que si nadie te transmite lo que se evita con lo que te han dicho que hagas, eres incapaz, bueno, no es capaz, pero no te pones a intentar analizar qué es lo que has conseguido tú aportar con la inmunización de tu hijo. Entonces yo creo que es muy importante retroalimentar para que la gente sepa qué es lo que se consigue pues eso, con la vacunación y con las inmunizaciones. Porque es verdad que en el momento que le dices a las personas, les muestras las tasas de hospitalización en niños menores de 6 meses que llegan al corazón y que ha bajado casi un 80%, es que eso vamos, es que traspasa todas las fronteras, no puede ser de otra manera. Entonces, sí que creo que para concienciar, aparte de formar, hay que retroalimentar con los efectos de lo que se consiguen con las vacunas, con datos, con mensajes muy claros, pero muy irrefutables, para que no quepa duda a algo que vuelvo a decir, es que la vacunación es tan evidente que yo si tuviera que decir, ¿cuál sería tu lema? ¿Cuál sería tu mensaje? Es una norma obligatoria de convivencia. Igual que yo no tengo que, bueno, es verdad que ahora la sociedad está un poco revolucionada, pero igual que se supone que yo no tengo que entrar en la casa del vecino y es una norma de convivencia que marca el que tengamos pues, una convivencia social adecuada, el que yo no sea fuente de infección de otra persona porque he decidido no vacunarme, es una norma de convivencia, de respeto hacia el prójimo, ni más ni menos. Sí.
Bueno, yo creo que al final nos decías que cuál era la fórmula magistral y una fórmula magistral se compone de una serie de principios activos complejos pensada específicamente para un caso, en este caso sería la población de Castilla y León, y aquí se han tocado muchas de las cuestiones que tienen que componer ese mensaje. Evidentemente, estoy en gran parte de acuerdo con Mónica cuando decía que no se trata tanto de convencer, sino de concienciar, pero no al 100%, porque igual que con nuestros pacientes sabemos cuáles vienen pidiendo esa autonomía, también hay una parte de la población que no quiere autonomía, quiere que le digas lo que tiene que hacer. En el ámbito colectivo nos sucede lo mismo que puede ocurrir en el ámbito individual, pero en grandes grupos. Es muy importante también la cultura, el que aprovechemos, ojo, que estamos en un ámbito social en el que somos unos privilegiados. La sociedad castellana y leonesa es una sociedad que valora la vacunación de una forma muy positiva. Y yo la verdad es que esta conversación la he tenido con homólogas mías de comunidades como Islas Baleares, por ponerse un ejemplo, donde tienen un problema muy superior en cuanto a rechazo, que es una cosa, y en cuanto a dudas frente a la vacunación, que es otra diferente, porque no es lo mismo el antivacunas que rechaza la vacunación que el que duda y hay que explicarle de manera más profunda y no siempre toma la decisión de vacunarse respecto a las vacunaciones. Y bueno, pues la verdad es que para mí, de todo lo que se ha comentado, solo faltaría quizá un matiz, que es que necesitamos herramientas informáticas más potentes para ayudarnos en todo este proceso, para ser capaces de personalizar. Tanto que hablamos últimamente de medicina personalizada, si a lo mejor solamente necesitamos un consejo de salud personalizado, el que los mensajes generales estén, porque tiene que haber un ambiente, pero que cuando llegue una vacunación seamos capaces de dar un aviso a la persona, dar un aviso al profesional de referencia de esa persona de que esa vacuna está disponible. Yo creo que es el reto en el que estamos trabajando también desde los servicios centrales, porque bueno, pues las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Y bueno, pues yo creo que más o menos la fórmula magistral tiene todos los principios activos que acabamos de comentar en la mesa. Muy bien. Yo creo que ha habido mucho consenso. Me has pisado una pregunta que os iba a hacer yo, que era la de las herramientas, ¿no? Que estamos hablando constantemente de mensajes y parece que los únicos que somos responsables de lanzar los mensajes somos los profesionales sanitarios. Pero es que también tenemos que utilizar ese feedback de los mensajes y de los resultados y buscar alianzas y aliados, sobre todo con medios de comunicación, con grandes influencers, pero influencers que pueden ser contrastados, no nos vale cualquier cosa. Entonces, eso, de esa manera podríamos llegar mucho más, porque llegamos a los que, es como los curas que predican a los que van a misa, ¿no? Y riñen a los que van a misa. Nosotros, en la experiencia de los que trabajamos en las trincheras, cuando abrimos la campaña de vacunación, pues tenemos a los adeptos que están llamando a la puerta de que cuando empezamos la vacuna, ¿no? Y luego pues hay que hacer una captación activa, oportunista, que ahí vendrían muy bien todas las herramientas informáticas para generar alertas, tanto en Medora como a través de Conecta, que es una herramienta estupenda, ¿no? Para mejorar esas coberturas y buscar la alianza con los medios de comunicación para que esos medios de comunicación amplificasen los resultados de los beneficios de las vacunas. Bueno, los medios de comunicación hoy en día se financian muchas veces de lo que llaman el clickbait también. Eso ha sido pues un poco en detrimento de esa función informadora, al menos de la que llega al grueso de la población. No hablo del lector de periódico en papel, que es un caso hoy en día excepcional. Y uniéndolo un poco con lo que decía Belén de dar el feedback positivo siempre es más difícil de hacer llegar. Y el feedback positivo de una medida que, puesto que el virus respiratorio sincitial tenía una forma clínica, primero,
muy escandalosa y segundo, muy específica, que era esa bronquiolitis, que además tenía unas formas graves muy importantes, ha sido objeto de noticias positivas, porque es algo que ha eliminado de nuestro día a día o ha dejado reducido a la mínima expresión de nuestro día a día esas formas graves de infecciones por virus respiratorio sincitial. Pero ¿y si vacunáramos al adulto de virus respiratorio sincitial? Es mucho más difícil hacer llegar a los medios de comunicación hemos disminuido, yo el otro día sacaba los números, el 44% de las infecciones respiratorias agudas graves son víricas y de esas una tercera parte, hablo en mayores de 65, han sido por virus respiratorio sincitial. Es decir, seríamos capaces de prevenir una sexta parte de las infecciones respiratorias agudas graves en caso de que tuviéramos unas efectividades pues de muy alto nivel. Y estamos hablando de efectividades en torno al 80. O sea que un sexto se convertiría casi en un quinto, un 20%. ¿Qué titular es ese? Ya. Bueno, pues también tenemos que ser capaces de manipular. Bueno, eso efectivamente. Negaré que lo he dicho, pero bueno, vamos a quedar un poco cocinada la información. Bueno, Sí, eso sí. muchas gracias a los compañeros de mesa. ¿No? Ah, bueno, hay alguna pregunta en las salas, ¿verdad? Yo creo que veo tanto consenso y tanta evidencia que, bueno, está bien el turno. Bueno, muchas felicidades a los operadores para que den el sonido. ¿Se oye? Sí. Bueno, mis felicitaciones a todo el grupo. Veo que la facultad hizo un buen trabajo con vosotras y eso me enorgullece por la parte que me toca. Yo creo que se ha hablado muy de refilón de una cosa que es las emociones. Yo estoy de acuerdo con eso. Y una de las emociones peores es morirse. Sí, a la gente no le gusta morirse, entre otras cosas porque es de algo que no se rehabilita a uno nadie. Lo decíamos cuando apareció el SIDA. Hay que procurar que el adicto no se muera, porque si no, no se le puede rehabilitar. Y creo que probablemente habría, yo me atrevo a decir, 5 personas en la sala o 6 que supieran capaces de responder a 3 sencillas preguntas. Una, ¿cuántos niños previamente sanos se mueren por gripe cada año en España? Por gripe confirmada de laboratorio, ¿eh? No lo voy a decir porque si no, bueno, pues, pero que lo busquen luego. ¿Cuál es el riesgo relativo de una mujer embarazada en España de ingresar en un hospital respecto a una de la misma edad que no está embarazada? Probablemente hay muchas personas en la sala que no lo conocen. Y bueno, podríamos decir la tercera. En una epidemia o en una próxima epidemia de gripe aviar, ¿quiénes tendrían o quiénes estarían más favorecidos? ¿Para morir o para no morir? Quiero decir que el año que tuvimos la pandemia, el año agudo, el año de los 700, 800, hasta 1000 y pico muertos diarios en el telediario, ya nos parecía como si fuera una cosa casi normal, ¿no? Aquel año alcanzamos las cotas más altas de vacunación gripal. La gente decía, bueno, sí, ya sé que esto es para la gripe, pero me voy a poner. Es decir, no hemos tocado el miedo. Yo no quiero nunca asustar, no soy partidario de la vacunación obligatoria, que coste, ni la punitiva. ¿Por qué? Porque se empiezan a hacer trampas. Se falsifican certificados, se falsifican. En Alemania ha salido hace poco un señor que se vacunó 273 veces de COVID. Probablemente era para darle el certificado suyo falsificado a otros. Pero sí que hay que hablar realmente de lo que teme la gente. Y lo que teme es perder la salud. Lo que teme es morirse. Y si no se muere, lo que teme es quedar dependiente. No se ha hablado de la fragilidad catastrófica que afecta, igual que a una persona que le operan de cadera y va mal, o igual que a una persona que está más de 15 días en el hospital. Hay un 20% que después de haber estado en el hospital, mayores de 65 años, no vuelven a tener su independencia y se quedan dependientes en el sentido clínico de la palabra dependiente, que es tener una incapacidad para 3 o más funciones vitales de la vida: limpiarse, comer, leer, ducharse, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso hay que informar. A mí se me ocurre un lema.
Vacúnate de gripe por si acaso tienes mala suerte. Y luego les informas. ¿eh? Y lo segundo es que cuando alguien nos pregunte, ¿y usted se vacuna? Le podamos decir, mirándole a los ojos, sí, desde hace más de 40 años. Y le aseguro que desde que me estoy vacunando, será casualidad o no, pero no he vuelto a pasar una gripe. Siempre tendremos al amigo que en la cafetería nos dice, pues mira, yo no me vacuno porque yo no me vacuno nunca de gripe y no he pasado ninguna gripe. Bueno, pues se le paga el café, se le dice enhorabuena y se le añade, ten cuidado porque a lo mejor la primera es la última. Simplemente por cuestión estadística. Entonces yo creo que tenemos que bajar al suelo, tenemos que aprovechar la sinergia que ha habido respiratorio sincitial, COVID. Ahora se piensa de otra manera en los virus respiratorios como una causa, como la causa última de muerte de una persona. ¿eh? Hay que aprovechar esa sinergia. A continuación, yo estoy muy de acuerdo con alguien que lo ha dicho al principio, accesibilidad. Cuanto más cerca se pone la vacuna, más fácil se pone la vacuna. Vacunar en las escuelas a los niños, vacunar en el puesto de trabajo, que venga, cuando uno va a entrar en la anestesia, le dices al anestesista, oye, perdona, mira, traigo la vacuna de la gripe aquí, pon el brazo que ya, y pum, que aquí te pincho, aquí te mato. Todas esas cosas son importantísimas. Y la tercera, muy importante, yo diría prescripción o recomendación. Cuando digo esto, digo porque llega el mes de junio y una persona que va 2 veces al año al médico, porque su programa no coincide en invierno. Y es un enfermo cardiológico, o es un enfermo endocrino, o es un enfermo neurológico, o es un enfermo renal, o es un hipertenso. Podríamos decir todas las que son enfermedades graves que dañan el endotelio vascular fundamentalmente y tienen más predisposición a que esa persona fallezca por COVID o fallezca por gripe, fundamentalmente. Y en ese momento decirle, oiga, mire, no olvide tomar las estatines, mira, no olvide no olvide el Sintrón. Y a continuación, y por favor, vacúnese de gripe, ¿eh? Esto en octubre. Y estoy de acuerdo también que nos harían falta con Sonia Tamames, como no voy a estar de acuerdo con ella, fui su director de tesis, junto con el doctor Javier Castrodeza, pues para que necesitamos realmente herramientas digitales o herramientas. ¿Por qué? Porque podríamos tener un registro de pacientes de cada uno personalizado. Esto que ha dicho, yo lo estaba pensando de otra manera cuando lo decía, me pareció una idea brillante. Y escribir una carta distinta para el endocrino, para el enfermo endocrino, otra carta distinta para el EPOC, otra carta distinta y personalizada, que será igual para todos los enfermos que tengan problemas de hipertensión, diciéndoles que, bueno, una infección gripal aumenta el riesgo relativo de infarto de miocardio en los 7 días siguientes de aproximadamente un 1,5 o un 3,5, o para la B, para la gripe B, un 11, y para la gripe A, 6 veces más. Entonces yo creo que todas esas cosas, hombre, no es que asusten a la gente del todo, pero las hacen ser conscientes del riesgo que corren cuando renuncian a lo que yo llamo, siempre lo he llamado, lo acuñé así y ahora cada vez se acuña más, un estilo saludable de vida. Las vacunas en los mayores forman parte de un estilo saludable de vida, junto con el deporte, la alimentación y las visitas al médico. Muchas gracias por vuestra intervención. Gracias, Raúl. Has hecho una síntesis de todo. Has hecho una síntesis de todo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale. Pues espere, que le pasamos el micrófono. Le quería decir eso, que como el Real Madrid ha ganado la Liga, que querían un influencer, pues seguramente que sean unos buenos influencers para promover la vacuna de la gripe, nada más. Sí, es habitual que los equipos deportivos se vacunen todos los años de gripe, lo que pasa es que no se conoce. Claro. La información. Yo creo, bueno, lo primero, enhorabuena. Lo que creo que se falla es en la transmisión, al final, en que no llega. Seguramente sea por esa emoción que no transmitimos, como él ha dicho,
en mi entorno circula, o sea, al final soy madre, tengo sobrinos, mi madre que es mayor de 65 años y veo que falla, o sea, tenemos un calendario para toda la vida que es como que das en consulta y bueno, ahí se queda, ¿no? Yo estaba embarazada y cuando fui a la matrona me dijo, tienes que ponerte, es aconsejable la vacuna de Tosferina. no, tosferina. Pues yo como he sido enfermera de neonatos, quizás estoy muy concienciada con la tosferina y tenía muy claro que me iba a vacunar. Pero fue como un mensaje de, bueno, pues si quieres te la pones y no. eh, la tosferina creo que es algo súper importante y gracias a la vacunación de las embarazadas hemos conseguido, o sea, yo creo que lo que falla ahí es al final el canal. O sea, igual que creo que si tenemos que decir vacuna del papiloma, igual hay que actuar en TikTok, que es para adolescentes, ¿no? O para las embarazadas en Instagram. Es que al final creo que nos falla en llegar a que al final los antivacunas están en las redes y es, al final es lo que ha dicho ella, ¿no? Igual hay que contar con el influencer que cuente realmente algo importante y llamativo y que llegue a esa sensación de es que salvamos vidas. La fórmula Nos magistral, falla. la fórmula magistral no es una fórmula que valga para todos. La No, por fórmula supuesto magistral que es no. una fórmula específica para cada uno. Claro. Raúl, tienes 30 segundos, menos 20, 10. Que vengan. Solo le pido una respuesta. Cuando me dijo, cuando una vez me explica que viene, y venga, y yo le digo, Bueno, ya, se acabó.